Vamos a hacer una nota relevante porque tiene la amabilidad de atendernos Jesús Ramírez Cuevas, es jefe de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum y fue en algún momento vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador, y hay varios temas que nos interesa consultar, fundamentalmente lo que pasó el fin de semana con las elecciones de miembros de la justicia, un hecho inédito. Jesús, ¿cómo le va? Reinaldo 7K se lo saluda desde Radio Con Voz de Buenos Aires. Un saludo a Radio Con Voz y la audiencia, y pues es un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por atendernos. A ver, para aquellos que no conocemos estrictamente o el día a día de lo que pasa en México, sí tenemos interés especial en esto que ha pasado porque desde aquí en Argentina, en su aparición periodística más reciente, la expresidenta Cristina Kirchner dijo ojalá se pudiera hacer lo que se hizo en México, de elegir jueces por el voto popular. A ver si nos puede contar qué es lo que pasó. Bueno, en primer lugar, decirle al público que cuando el presidente López Obrador inició su gestión en 2018, inició un proceso de transformación política profunda en México. Y en el caso del Poder Judicial, lo sabemos por experiencia en América Latina, ha sido un poder que se ha alineado del lado de los intereses conservadores, del status quo, y en el caso de México, pues atrapado por el poder económico que ha determinado muchos de sus fallos más importantes, ha protegido a empresarios que no quieren pagar impuestos, ha liberado a delincuentes del crimen organizado que han generado violencia, en fin, ha habido fallos polémicos, incluso, por ejemplo, en casos tan reconocidos internacionalmente como el caso de los estudiantes desaparecidos, los 43 de Ayotzinapa, pues un juez liberó a los presos acusados de los delitos de desaparición, de tortura, etcétera. Entonces, digamos que el saldo para la sociedad mexicana respecto al sistema de justicia, pues da un debe muy grande. Y bueno, cuando inició la gestión de Andrés Manuel López Obrador, él emplazó al Poder Judicial a llevar a cabo una reforma necesaria para acercar la justicia a la gente, una reforma que se llevara de acuerdo a sus propias reglas y dentro del sistema judicial. Pasaron 5 años y el sistema judicial no solo no cambió, sino bloqueó a lo largo de todos estos años todas las reformas para la recuperación del sector energético en manos del Estado, particularmente el petróleo y la energía eléctrica, temas de concesiones mineras y de la ley minera, que en la nueva administración se permitía la consulta a los pueblos. Querían eliminar estas nuevas reformas que daban, digamos, espacio para que los ambientalistas y los pueblos pudieran opinar sobre los proyectos de desarrollo minero, industrial, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo que hizo, lo que hizo entonces López Obrador fue que propiciar una reforma constitucional para lograr esto, o lo pudieron hacer por otra vía, porque aquí el impedimento en Argentina, después vemos si esto es bueno o malo, después lo charlamos, pero aquí en Argentina no se podría hacer sin una reforma constitucional. Aquí fue una reforma constitucional con la mayoría absoluta o reglamentaria, que es las 2/3 partes del Congreso, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, y 17 legislaturas de 32 en todo el país aprobaron esta reforma constitucional de elegir por voto popular a los ministros, a los magistrados, a los jueces de distrito y a los jueces de circuito, y a las salas electorales y al poder electoral. Ahora, Jesús, Entonces, esto es inédito, no solo para México, sino para el mundo. Ya había habido un antecedente en el siglo XIX, donde a través del voto popular se elegía a la Suprema Corte de Justicia. En el periodo liberal de Benito Juárez, incluso ahí 3 indígenas fueron elegidos en diferentes momentos para presidir la Suprema Corte de la Nación. Entonces hay antecedentes en México, pero este proceso de elección de todo el Poder Judicial, en este caso fue la mitad de jueces, magistrados y ministros, en el caso de los ministros todos y de los magistrados, pero la mitad de los jueces del país ya se eligieron
o se han elegido por voto popular. Jesús, en general las constituciones lo prohíben esto, pensando que el hecho del voto puede hacer que, no sé, en el caso de ustedes, del grupo Morena, que es tan popular allí, que ya ha tenido al presidente AMLO y ahora a Sheinbaum, de pronto que la justicia se tiña de un color partidario y por eso le garantiza a los jueces la estabilidad, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene para decir de esto? Porque podría ser un peligro este. El Poder Judicial sí tiene que ser un contrapeso a los otros poderes, debe garantizar el acceso a la justicia y debe regirse sobre el cumplimiento de las normas, de las leyes nacionales e internacionales, los derechos humanos, y su desempeño debe ser estrictamente de garantizar el acceso a la justicia a todos, por igual, sin distingos. Hoy en México, y me imagino que en muchos países, no hay acceso igualitario a la justicia, y que los sesgos de las decisiones más importantes que afectan a la población se decantan del lado de intereses políticos y económicos. Eso sucede hoy. Entonces, frente a esa imposibilidad de garantizar el acceso a la justicia, ante la imposibilidad de que el sistema de justicia pudiera reformarse a sí mismo, se ha decidido esta medida que pues ninguna forma es perfecta, pero permite que se airee el sistema judicial, el Poder Judicial, y esperemos, porque ese es el mandato tanto de los ciudadanos como de la reforma, es que quienes llegan no decidan con sesgos políticos a favor de ningún partido ni del gobierno, y que pues digamos sean lo más profesional y éticos posible, porque están los ojos de México y del mundo mirando que pueda haber que la contradicción aparente entre el derecho, la justicia y la democracia no sea tal. Y entonces está en esto, creo que, porque además hay que decirlo, no solamente se eligió a gente por el voto popular, hubo filtros, hubo comités de selección, es decir, que todos los que se presentaron en las elecciones para ser jueces, magistrados y ministros, o ministras, juezas y magistradas, cumplieron los requisitos legales que cualquier juez, cualquier ministro y cualquier magistrado deben cumplir. Es decir, tienen una carrera judicial, tienen los requisitos mínimos profesionales de formación, y pues fue un comité profesional quien, incluso fueron 3 comités, uno del Poder Legislativo, otro del Poder Ejecutivo y otro del Poder Judicial. Entonces, digamos, se revisaron las biografías y se garantiza que tienen el mínimo profesional para cumplir y desempeñar su cargo. Ahora, ¿quién los nombra? Antes los nombraba el presidente de la República, daba la terna para los ministros y el Senado lo sancionaba. Se decía que había carrera judicial en México y que eso es lo que se está trastocando, pero lo que sucedía en los hechos es que los presidentes de los tribunales eran prácticamente dueños del tribunal y del destino de los propios integrantes del Poder Judicial. Jesús. Por ejemplo, más del 50% de los trabajadores del sistema judicial en México son familiares de jueces y de magistrados. Entonces, esas contradicciones solo se podrían superar con una reforma profunda, que es lo que se está intentando a través de esta participación democrática de la población a elegir a jueces, magistrados y ministros. Le hago 2 preguntas. Estamos hablando con Jesús Ramírez Cuevas, es jefe de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum de México. Por lo que tengo entendido, y usted cualquier cosa me corrige, no fue grande la participación, apenas el 15% del padrón en la información que trascendió. Esta es una pregunta, si no le parece que es muy poquita la validación electoral de estos nuevos jueces. Y lo otro que quiero preguntarle es, por ejemplo, ¿no? un ministro de la Corte, que por otro lado, por lo que sé, es justamente una persona, un abogado de origen indígena, mixteco, Hugo Aguilar Ortiz, de Oaxaca, el nuevo presidente de la Corte. ¿Tienen un mandato, tienen un periodo determinado? Porque antes eran los jueces, por lo menos aquí en Argentina, tienen cargo vitalicio, ¿no? Salvo que hagan mal desempeño. En México también tenían cargo vitalicio jueces y magistrados. Entonces no había manera de cambiar si no funcionaban, porque también el Consejo de la Judicatura, que era el encargado de realizar investigaciones
en el caso de mal desempeño y darle sanciones a los jueces, en realidad encubría porque era juez y parte. Ese sistema de sanción de los jueces estaba en manos de la presidenta de la Corte, entonces eran juez y parte en la sanción a los jueces. Entonces había protección, impunidad. Entonces creo que en esa medida sí se está rompiendo este sistema de protección que permitía a los jueces pues favorecer intereses económicos, intereses personales o de grupo, e incluso intereses políticos del viejo régimen. Entonces, y acá tienen un mandato de... Tiene un mandato de 9 años. 9 años. Y a los 9 años ya se van. Y eso creo que es muy sano, poder renovar el Poder Judicial, porque la eternidad no... Bueno, mantenerse de por vida, pues genera una condición de impunidad, sí de fuerza y de fortaleza frente a los otros poderes, pero también de ser inalcanzables, ¿no? Entonces, o sea, y se van y no pueden volver, ¿no tendrían chance de volver? Ya no pueden reelegirse. Bien. Y perdóneme, ¿y esto de que votó poca gente, el 15%? Bueno, claro que, pues bien decir que en México las elecciones no son, el voto ciudadano no es forzado, no es obligatorio. Es voluntario. Entonces, aquí estamos hablando de que en el año pasado hubo una participación de casi el 60% en el proceso electoral presidencial y federal, y que bueno, ahora sí es alrededor de entre el 13 y el 15%, sí es una votación que no es mayoritaria, pero bueno, significativa. Antes, como yo decía, era el presidente que a dedazo elegía a los miembros de la Corte, o el Congreso, un acuerdo de una cúpula política, entre 3 partidos se ponían, o entre 2 partidos se repartían todos los, digamos, los cargos, y eso pues tampoco era muy democrático. Entonces, creo que, y tampoco en el sistema interno del Poder Judicial, que donde predominaba el nepotismo, donde predominaban los intereses de grupo, pues tampoco era muy democrático. De tal manera que este es un proceso inédito, y en la medida en que la gente va a ir, digamos, asimilándolo, incorporándose a parte de la cultura política, parte de la vida de un país, pues mejorará la participación y los procedimientos. Acá le va candidatos. Eran muchos candidatos, 881 a nivel federal y 2.500 a nivel local. Entonces sí cada ciudadano tenía que votar entre 30 y 50 candidatos. A ver, le vamos a hacer un par de preguntas más. Acá mi compañero quiere consultarlo. Hola, señor Ramírez Cuevas. Soy Alejandro Rebocio. Quería preguntarle si quiénes ganaron las elecciones, si los candidatos que ganaron son más cercanos al gobierno, son más conservadores, si ganaron algunos candidatos que se decía que estaban vinculados de alguna u otra manera con el narcotráfico, que habían sido abogados de narcos. Bueno, obviamente quien participó en esas elecciones son en buena medida quienes han acompañado o favorecen el cambio político en México, de tal manera que pues sí hay al menos a nivel de los cargos federales, pues sí hay muchos, la mayoría sí son, digamos, podría decirse con trayectorias de izquierda y con cercanía a procesos de lucha, de defensa de derechos humanos, de defensa del territorio, de los derechos de los pueblos, y que, bueno, pues tienen simpatía o cercanía de alguna manera con el proceso de cambio que ha habido. Pero también hay magistrados y, bueno, todavía no termina el proceso de conteo, pero hay de otro, digamos, de derecha, los gobiernos de la derecha en los estados, en Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, salieron a votar, aunque sus dirigentes partidarios dijeron que estaban en contra de la elección. En el caso de los gobiernos del PRI y del PAN, también convocaron a su gente a votar, es decir, aquí todos participaron, y entonces va a haber también una pluralidad de credos, de maneras de ver el mundo, que no se encierra en una organización política, en un partido, o que sean simpatizantes del gobierno. Jesús, no se trata de la captura de Morena al Poder Judicial. Bueno, ese es se trata de la democratización del Poder Judicial, propiciada por la imposibilidad de que el Poder Judicial se reformara a sí mismo. Entonces, la idea es que el reto que tienen es muy grande, porque tienen que cumplir con los requisitos de cualquier Poder Judicial del mundo en cualquier democracia. Claro, respecto a la ley y la Constitución. Usted que seguro lo tienen claro, ¿no? Es verdad que estamos todos mirando a México porque más allá de compartir el diagnóstico,
no es muy diferente a lo que pasa en el resto de los países de América Latina, que ha pasado con la justicia, que además tiene poca credibilidad, que es verdad que representa a los sectores más conservadores de la sociedad, que se eterniza en el poder. Ese diagnóstico creo que lo compartimos. Acá el riesgo grande es que una fuerza política, cualquiera sea, porque ahora está Morena, pero después podría estar otro, utilice este mecanismo para de alguna manera hacer que el Poder Judicial sea funcional a un gobierno determinado, ¿no? Yo creo que ese es el gran riesgo que se asume con esta reforma. Pues sí, la democracia también es un riesgo. A veces el voto, pues luego la gente vota en contra de sus propios intereses y no se da cuenta. Pero bueno, es parte del proceso democrático y es parte del aprendizaje colectivo, de mejorar la cultura política, de tener más información, de que los medios de comunicación se involucren en los procesos públicos, sin sesgos, digamos, de carácter informativo, sino más bien aprovechando, generando debate, generando condiciones para que la gente tenga la suficiente información para dar un voto razonado e informado. También es un asunto de los medios de comunicación, que en el caso de México han lanzado una campaña inusitada contra la elección. De hecho, una televisora lanzó una campaña directamente de no votar. Entonces, digamos que a pesar de esas campañas, la gente salió a votar, aunque fueran 13 millones de personas, que siempre serán más que una o una minoría. Le hago un par de preguntas más, abusando de su amabilidad y de su tiempo. Usted fue, me dicen, el creador de las conferencias esas de prensa que daba todos los días el presidente López Obrador, ¿es así? Bueno, aquí las creaciones son colectivas. Aquí el presidente López Obrador ha sido una figura política con gran capacidad de comunicación. Las conferencias matutinas o mañaneras se diseñaron para, digamos, crear un cambio político en México y contrarrestar el dominio que tienen los medios de comunicación sobre la vida política del país y crear un canal directo de comunicación con la población. ¿Era una cadena o eran solamente en los medios oficiales? No, es en Internet. Ah, en Internet, o sea, directamente. En Internet. De hecho, el propio presidente López Obrador, curiosamente, entre los streamers del mundo, el iberoamericano, pues llegó a ser el principal en 2 ocasiones. Algo muy atípico respecto al uso de las redes de uso diario. Entonces creo que ha funcionado esta idea de considerar a los ciudadanos como interlocutores directos de la comunicación de un gobierno. Tomarlos en cuenta ha sido muy importante, y no esperar a que los medios sean los intérpretes de la voz, las propuestas y de la visión de un gobierno, porque nosotros veníamos de un proceso de lucha democrática donde los medios de comunicación se opusieron a la transformación democrática del país, apoyaron fraudes electorales. Entonces, esa necesidad de tener que comunicar directamente la visión, las posturas, las obras, las reflexiones de por qué se toman decisiones frente a los problemas nacionales, pues ha sido muy virtuosa y también era una necesidad del país. Entonces, al final de cuentas, este instrumento que continuó la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy útil para, pues, comunicar directamente como gobierno qué pensamos del quehacer diario y qué pensamos de nuestro proyecto de nación y de las obras y de las acciones que tomamos todos los días. Eso ha permitido que la cultura política de este país, de alguna manera, creo, ha crecido, el interés en los asuntos públicos ha crecido y el debate público sobre los temas nacionales ha crecido. Entonces creo que ha sido virtuoso en la medida en que ha fortalecido los procesos democráticos de México. Evidentemente los medios de comunicación se victimizan, como lo hacen en otros países, y pues algunos comunicadores que antes eran la voz única o casi determinante del acontecer nacional, pues ya encuentran una réplica, y que cuando han incurrido en inexactitudes o en noticias falsas o en ataques deliberados sin base y se les ha expuesto, pues digamos como parte de un debate y de contrarréplica. Sabe que lo escucho en esta última parte y es muy parecido a lo que dice Javier Milei en Argentina, estando en las antípodas del gobierno de ustedes, ¿no? Dice casi lo mismo con respecto a la prensa.
porque yo creo que sí es importante el debate sobre la opinión pública, a qué intereses responde también la opinión pública, los medios de comunicación. Hay grupos corporativos que son empresas y que son oligopolios, que tienen negocios en otros sectores de la economía, y entonces en sus páginas, en su quehacer informativo, traslucen o se traslapan o actúan en función de sus intereses, no de la opinión pública, no de la deontología periodística. Entonces ese debate es connatural, creo, en un sentido. Creo que a veces, viendo la crítica, digamos, de sectores o gobiernos que son, digamos, más bien autoritarios, pues no aceptan la crítica. Nosotros sí aceptamos la crítica como parte de la vida democrática de este país, y no estigmatizamos a los periodistas. Estigmatizamos las noticias falsas, estigmatizamos las estrategias y las campañas que se financian en las redes sociales o en los medios que tienen como objetivo un ataque político. Pero la opinión, el derecho a la crítica es algo muy necesario para nuestras democracias, y creo que la protección, la defensa de la libertad de expresión es central para los países y para los pueblos. Y eso Jesús, no podemos ahí dar marcha atrás. Me quedaría charlando mucho más tiempo. No tenemos los tiempos que tiene la presidenta Sheinbaum para hablar a la mañana. Le agradecemos muchísimo este momento. Ojalá que podamos hablar en algún momento con la presidenta. Nos encantaría. Si nos puede dar una mano con eso, sería genial. Muy bien, espero que haya suerte y que sí se pueda dar ese diálogo. Sería buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, pues un saludo allá a Argentina, y pues ahí saludos a las audiencias argentinas. Muchísimas gracias. Jesús Ramírez Cuevas es el jefe de asesores de Claudia Sheinbaum, fue el responsable de la comunicación en el gobierno de López Obrador. Nos parecía interesante, ¿no?, volver a acercarnos, porque es inédito lo que ha hecho México. En algún momento, claro, Cristina Kirchner intentó una